Del Evangelio según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron la orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Jesús había anunciado a sus discípulos la inminencia de su pasión y los sufrimientos que debía padecer a manos de los judíos y de los gentiles. Y los invitó a que lo siguieran por el camino de la cruz y el camino del sacrificio. Pocos días después de este anuncio, que había tenido lugar en la región de Cesarea de Filipo, quiso fortalecer la fe de sus discípulos y lleva consigo a estos 3 para que subieran con él a la montaña. Jesús muestra cuál es el verdadero camino que lleva a la salvación. Los discípulos que no lograban entender por qué Jesús debía pasar por la cruz, por el sufrimiento, para acceder a la gloria, quedarían profundamente desconcertados al presenciar más adelante los hechos de la pasión. Por eso Jesús les permite experimentar por anticipado la gloria del cielo. En esta aparición de Moisés y Elías hablando con él, vemos el cumplimiento de todo aquello que Moisés y los profetas anunciaron acerca del Mesías. Todo se cumple en Jesús. Esta visión produjo en los apóstoles una felicidad incontenible. Y Pedro le expresa con estas palabras: qué bien estamos aquí. Si quieres, haré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan contento que ni siquiera pensaba en sí mismo, ni en Santiago ni en Juan, que lo acompañaban. Todavía estaba hablando cuando una nube resplandeciente los cubrió con una voz desde el cielo que dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. El recuerdo de aquellos momentos junto al Señor en el monte Tabor fueron sin duda de gran ayuda en tantas circunstancias difíciles y dolorosas que después aquellos discípulos deberán enfrentar. Pedro lo recordará hasta el final de sus vidas. Este misterio que hoy celebramos no solo fue un signo y anticipo de la glorificación de Jesús, sino también de la nuestra. Pues como nos enseña San Pablo, el Espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, nada nos hará verdaderamente daño. Ni los problemas económicos, ni las enfermedades,
mucho menos las pequeñas contradicciones diarias que quieren quitarnos la paz. El mismo Pedro lo recuerda a los primeros cristianos. ¿Quién les hará daño? Pero debemos mantenernos siempre unidos a Jesús, aquel que nos manifiesta la gloria del Padre y que, al igual que sus discípulos, nos invita a pregustar esa gloria del cielo cada vez que participamos del banquete de la Eucaristía. Pidamos al Señor, a la luz del Evangelio de hoy, que confiemos cada vez más en Él, que seamos capaces de aceptar el camino de la cruz, del sufrimiento y de la prueba, como aquel que nos lleva a la verdadera gloria del cielo. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga a todos. Escuchen Dios.